El 24 de noviembre de 1859, un científico inglés de 50 años publicó un libro. No era un libro largo, tenía poco más de 400 páginas. En 3 días se agotó la primera edición. El libro no hablaba de política, no hablaba de economía, no era una novela. Era un argumento científico que decía algo muy simple: que todas las especies que existen en la Tierra, incluyendo los seres humanos, no fueron creadas, evolucionaron, y que ese proceso no necesitaba ningún diseñador, ningún creador, ningún Dios. La Iglesia recibió eso y explotó. Pero lo que pasó después es mucho más interesante que el conflicto en sí, porque la Iglesia no respondió de la forma que crees. Tardó 137 años, y cuando finalmente habló, dijo algo que dejó a todos sin palabras. Para entender por qué ese libro fue una bomba, hay que entender en qué mundo cayó. En 1859, la respuesta oficial al origen de la vida era simple: Dios creó todas las especies en 6 días. Cada animal, cada planta, cada ser humano, diseñado directamente por Él, inmutable, fijo, para siempre. Eso no era solo lo que enseñaba la Iglesia, era lo que creían la mayoría de los científicos. De hecho, muchos de los mejores naturalistas de la época eran religiosos profundamente convencidos. Estudiaban la naturaleza para entender mejor la obra de Dios. Darwin mismo estudió para ser sacerdote anglicano antes de convertirse en naturalista, y después de 20 años observando la naturaleza en los 5 continentes, llegó a una conclusión que le aterrorizaba publicar, tan perturbadora que esperó 2 décadas antes de hacerlo. Darwin observó algo que nadie había sabido explicar antes. En las Islas Galápagos encontró docenas de especies de pinzones, todos parecidos, pero con picos completamente distintos, unos largos y delgados, otros cortos y gruesos, y cada forma de pico era perfecta para el tipo de alimento disponible en cada isla, como si el pico de cada pájaro hubiera sido diseñado a medida. Pero Darwin vio algo diferente. ¿Y si no fueron diseñados? ¿Y si simplemente los pájaros con el pico más útil sobrevivieron mejor, tuvieron más crías, y con el tiempo sus crías heredaron ese pico? Y así, generación tras generación, durante miles de años, los picos se fueron especializando solos, sin que nadie los diseñara, sin que nadie tomara una decisión, solo sobrevivencia, solo tiempo. A eso Darwin lo llamó selección natural. Y si funciona para los picos de los pinzones, funciona para todo, para los ojos, para los pulmones, para el cerebro, para nosotros. 7 meses después de publicado el libro, la confrontación que todos esperaban finalmente llegó. 30 de junio de 1860. Museo de la Universidad de Oxford. 700 personas en la sala. En un lado, Thomas Henry Huxley, el defensor más feroz de Darwin. Lo llamaban el Bulldog de Darwin. En el otro, el obispo Samuel Wilberforce, uno de los oradores más brillantes de Inglaterra. Su apodo era Soapy Sam, el resbaladizo. Nadie lo había vencido en un debate público. El obispo habló primero, media hora, brillante, mordaz. La audiencia aplaudía con cada argumento, y al final, mirando directamente a Huxley, le preguntó con una sonrisa: «Señor Huxley, ¿desciende usted del mono por parte de su abuelo o por parte de su abuela?» La sala explotó de risa. Huxley se inclinó hacia el científico que tenía al lado y susurró algo. Luego se levantó. Huxley respondió con calma. Dijo que no tenía ninguna razón para avergonzarse de descender de un mono.
pero que sí se avergonzaría de estar emparentado con un hombre que usara su influencia para obstruir el avance del conocimiento. Una mujer en la audiencia se desmayó, otros estallaron en aplausos. El capitán del barco en que viajó Darwin levantó una Biblia sobre su cabeza y pidió a la audiencia que creyera en Dios. Nadie se puso de acuerdo en quién ganó ese día, y eso, de alguna forma, lo dice todo. ¿Y qué pasó con la iglesia después del debate de Oxford? La respuesta corta es: resistió. Durante décadas la posición oficial fue que la evolución era incompatible con la fe cristiana, pero algo fue cambiando lentamente. Los datos se acumulaban, los fósiles aparecían, la genética confirmaba lo que Darwin había predicho. Y entonces, el 22 de octubre de 1996, 137 años después de la publicación del libro de Darwin, el Papa Juan Pablo II se dirigió a la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano y dijo algo que nadie esperaba. Dijo: la evolución ya no es puramente una hipótesis. Eso fue todo. 11 palabras, pero esas 11 palabras significaban que la Iglesia Católica, la institución religiosa más grande del mundo, con 1.300 millones de fieles, reconocía que Darwin tenía razón, o al menos parte de la razón, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La Iglesia no aceptó la evolución completa, aceptó la evolución del cuerpo. Dijo que Dios pudo haber usado la evolución como herramienta para crear los cuerpos de los seres vivos, pero que el alma humana, esa sí fue creada directamente por Dios. Eso no lo puede explicar la biología. En otras palabras, la Iglesia encontró una forma de decir sí a Darwin y sí al Génesis al mismo tiempo. Hay algo que esa respuesta deja sin resolver. Si la evolución explica cómo surgió el cuerpo humano, y si ese proceso tomó millones de años, entonces Adán y Eva no existieron como dos individuos reales. La genética moderna lo confirma. Los seres humanos actuales no descendemos de una sola pareja, descendemos de una población de al menos varios miles de individuos. Y eso es un problema, porque el pecado original en la teología cristiana depende de que Adán y Eva fueran personas reales, que tomaron una decisión real, que tuvo consecuencias reales para toda la humanidad. Los teólogos no se rinden fácilmente. Algunos dicen que Adán y Eva son figuras simbólicas, no históricas, que el Génesis es poesía teológica, no crónica periodística. Otros dicen que Dios eligió a dos individuos dentro de esa población para darles alma y responsabilidad moral. Los demás humanos de ese momento existieron, pero sin la misma relación con Dios. Estas respuestas tienen sus propios problemas lógicos, pero también tienen algo honesto en ellas. Reconocen que la Biblia y la ciencia hablan lenguajes distintos y que quizás no tienen a por qué decir exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién tiene razón? La respuesta honesta es: depende de qué pregunta estés haciendo. Si preguntas cómo surgieron las especies, la evolución es la explicación mejor documentada que existe, respaldada por genética, paleontología, biología comparada. No hay alternativa científica seria en la mesa. Si preguntas por qué existe algo en lugar de nada, si preguntas si la vida tiene un propósito, si preguntas qué pasa después de la muerte, la ciencia no tiene respuesta. Esas preguntas están fuera de su alcance. Y ahí es donde la religión, para quien la practica, sigue teniendo algo que decir. Lo que sí podemos decir con certeza es esto: la Iglesia, que en 1860 levantaba Biblias para detener a Darwin, es la misma que en 1996 dijo que Darwin tenía razón
Eso puede significar que la iglesia es sabia y aprende, o puede significar que la iglesia cambia de posición cuando la evidencia la deja sin otra opción. Tú decides cuál de las dos lecturas prefieres, pero antes de hacerlo, ¿sobre qué otros temas crees que la iglesia podría cambiar de posición en los próximos 100 años? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el siguiente.